Hola, mi nombre es Wilma Daniela Murillo. Soy estudiante en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de La Ceiba. El catedrático que me imparte este espacio pedagógico, Principios de Microeconomía y Macroeconomía, es el licenciado Arnulfo Hernández. En este video voy a hablar de algunos economistas clásicos, de sus teorías, aportaciones y de sus obras. Los economistas clásicos intentaron explicar el crecimiento y desarrollo económico. Elaboraron sus teorías acerca del estado progresivo de las naciones. También reorientaron la economía e identificaron la riqueza de la nación con el Producto Nacional Bruto. Adam Smith es uno de los economistas más famosos de la historia y es considerado el padre de la economía moderna. Nació en 1723 y falleció en 1790. Su influencia deriva de una de sus obras, La riqueza de las naciones, la cual se compone de 5 libros. Esta obra colocó los cimientos de la economía política. En el primer capítulo examina la división del trabajo y la teoría del valor de la distribución. En el segundo, la gran importancia de la acumulación del capital. En el tercero, describe el desarrollo de la economía europea. En el cuarto, examinó las doctrinas económicas y sociales de su época. Y en su último libro, estudia las finanzas de los gobiernos. La aportación de Smith consiste en analizar los mercados. La mano invisible es una metáfora que señala la economía del mercado como herramienta con capacidad para alcanzar el bienestar social máximo mientras se busca el interés propio. Thomas Malthus, economista y demógrafo británico, nació el 13 de febrero de 1776 en Dorking, Gran Bretaña. Educado siguiendo las orientaciones del libro Emilio o de la Educación. En 1797 fue asociador anglicano. En 1805 fue profesor de Historia y Economía Política. En 1811 conoció a David Ricardo, llevando buena amistad a pesar de sus diferencias teóricas. Él decía que la naturaleza restablecía el equilibrio natural entre población y medios de subsistencia. Y su propuesta para evitar eso siempre era el matrimonio tardío. En 1820 publicó su obra Principios de Economía Política, que es sobre su teoría respecto a la crisis y la demanda efectiva. Creó el concepto de demanda efectiva, cuya insuficiencia podría causar una crisis económica. Sostuvo que podría existir un desequilibrio entre ahorro e inversión y que el problema del crecimiento demográfico podía disimularse haciendo un esfuerzo por aumentar la producción. Sus aportaciones despertaron la admiración de Keynes, quien se inspiró en las teorías de Malthus para hacer su teoría general en 1936. David Ricardo fue un economista inglés de origen judío. Nació el 18 de abril de 1772 en Londres, Gran Bretaña. Miembro de la corriente de pensamiento clásico económico y uno de los más influyentes. Comenzó a trabajar a temprana edad gracias a su padre. Se especializó en la negociación de valores públicos, teniendo mucho éxito, y en 1815 ya tenía una fortuna considerable. Se convirtió en terrateniente. En 1819 fue elegido miembro del Parlamento, cargo que tuvo hasta su muerte. Consideró que el valor de cambio de las mercancías venía determinado por la cantidad de trabajo necesaria para su producción. Su obra más importante, labor por la que sería reconocido como uno de los economistas más importantes de la época, Principios de Economía Política y Tributación. Su colaboración con Malthus fue muy fructífera, sobre todo
en el análisis sobre el mercado de divisas, criticando duramente la política monetaria expansiva, experimentada por el Banco de Inglaterra. Una de sus obras más destacadas es Los Principios de Economía Política y Tributación de 1817. Es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre beneficios y salarios. Dio lugar a la ley de los rendimientos decrecientes y fue uno de los principales fundadores de la teoría cuantitativa del dinero. Es recordado por su profundidad intelectual y la forma excepcionalmente moderna con la que abordaba los problemas económicos. Max Weber nació el 21 de abril de 1864 y falleció de neumonía el 14 de junio de 1920. Fue un filósofo, economista, jurista y sociólogo alemán que opuso al determinismo económico marxista una visión más compleja de la historia y la evolución social. Su libro, Economía y Sociedad, es considerado el libro más importante de la sociología del siglo XX. En otra de sus obras famosas, La política como vocación, Weber definió el Estado como una entidad que ostenta el monopolio de la violencia legítima y los medios de coacción, una definición que fue fundamental en el estudio de la ciencia política moderna en Occidente. Durante la Primera Guerra Mundial, Weber sirvió por un tiempo como director de los hospitales del ejército en Heidelberg. Weber abogaba por la democracia como una herramienta para elegir líderes fuertes. Veía a la democracia como una forma de liderazgo carismático, donde la demagogia imponía su deseo sobre las masas. Desde el punto de vista de los economistas, Weber es el representante de la escuela de economía alemana histórica más joven. Sus contribuciones más valoradas en este campo es su trabajo, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Se trata de un ensayo sobre las diferencias entre las religiones y la riqueza relativa de sus seguidores. Otra contribución de Weber a la economía, así como a las ciencias sociales en general, es su trabajo en la metodología, sus teorías de Bernstein y de antipositivismo. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 y falleció el 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Marx es normalmente citado junto a Emile Durkheim y a Max Weber como uno de los tres principales arquitectos de la ciencia social moderna, y ha sido descrito como una de las figuras más influyentes en la historia de la humanidad. En 1999, una encuesta de la BBC fue votado como el mayor pensador del milenio por personas de todo el mundo. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de lucha de clases. La teoría marxista propone, además de eliminar las clases sociales, que el proletariado se encargue de gobernar bajo un sistema socialista con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos capaces de conllevar al comunismo y a una sociedad más igualitaria. Las principales ideas de Karl Marx que siguen vigentes después de su nacimiento son el activismo político, la recurrencia de las crisis económicas, ganancias desmedidas y monopolios, la globalización y la inequidad. La plusvalía, también denominada como supervalía o plusvalor, fue definida en la obra del Capital de Karl Marx. En esencia, es el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto. Marx escribió sobre cómo sobrevivir en una sociedad capitalista, ya que la mayor parte de la gente se ve obligada a vender lo único que tiene, su trabajo, a cambio de dinero. Marx
Quería más para los trabajadores, que fuésemos independientes, creativos y sobre todo dueños de nuestro propio tiempo. El objeto de estudio de Karl Marx era el modo de producción capitalista. Él buscaba explicar el nuevo modo de producción capitalista y lo logra con la ley de la plusvalía. John Stuart Mill nació en Londres en 1806. A los 13 leyó los principios de David Ricardo, lo cual lo inspiró. Su primera gran obra, Principios de la Política Económica. Ahí escribió sobre la economía, producción, valor y el cambio. También sobre la influencia del gobierno. Murió en Francia en 1873 a los 67 años. Él representó el punto intermedio entre el socialismo y el liberalismo. Sabía que la ausencia del gobierno no traía máxima libertad. Le dio seguimiento a la teoría del valor. Decía que cualquier mercancía podía hacerse monopolio y propuso la ecuación de oferta y demanda. Muchas gracias por haber observado mi video de los economistas clásicos. Espero que hayan adquirido nuevos conocimientos. No olviden darle like al video y suscribirse a mi canal de YouTube.